Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel, bienvenidos a esta tercera sesión. Esperamos que la información que ustedes reciban, como en todas las sesiones, la estén poniendo en práctica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las emociones como facilitadoras del pensamiento. ¿Eso qué significa? Que vamos a trabajar un poco las emociones y pensar un poquito en esa inteligencia emocional que necesitamos, ¿no? Ustedes saben que todo esto llega gracias a Refinería La Pampilla Repsol, ¿no? Que siempre estos años estamos acompañándolos, brindándoles mensajes y sobre todo que tengan herramientas que puedan utilizar en estos momentos, sobre todo en una etapa que está tan difícil para todos, ¿no? Entonces, para empezar, quiero enseñarles un video. De este video trata de explicarles un poco de qué es esa inteligencia emocional que acabo yo de mencionar, que nos va a servir a todos, tanto adolescentes como adultos. Necesitamos aprender un poquito más sobre eso para poder reconocer qué es lo que yo siento, qué es lo que yo en este momento estoy pasando, y por eso quiero que presten atención al video, ¿no? Es una forma de aprender de manera rápida, muy puntual, lo que significa el tener el control de las emociones y cómo estas emociones, en vez de dejarnos llevar, las podemos utilizar para que sean una herramienta que nos permita llegar al éxito que queremos todos nosotros. Entonces, veamos el video y luego comentamos un poquito sobre él. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando, y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. ¿Qué les pareció el video? Interesante. La mayoría de veces uno actúa, a veces piensa que de una manera instintiva, pero con el video ya hemos aprendido que tiene que ver un poco con una área del cerebro que necesitamos desarrollar más. Y a veces esa área que tiene que ver con nuestra inteligencia emocional es más importante que la parte racional. En la vida
tenemos que identificar qué es lo que sentimos para no cometer errores. Y cuando hablamos de no cometer errores, pensemos un poquito. ¿Qué pasa? Y creo que a todos nos ha pasado en algún momento que algo nos molesta o de repente nos han dicho algo que ha despertado una serie de emociones que yo no sé qué cosas son. Pero a la hora de responderles a esa persona, que podría haber sido mi mamá, pudo haber sido mi hermano, pudo haber sido un amigo, que son personas que uno quiere, las tratamos mal. O de repente decimos cosas que queremos guardar o no mencionar, pero sin embargo las utilizamos en esos momentos para herir. En ese momento yo no sé qué pasa, pero me lleno de tantas emociones que me duele, me siento mal, pero no sé cómo controlarlas. Y lamentablemente, una vez de que ya lo dije, una vez que ya hice daño, ahí recién comienzo a pensar por qué lo hice. Entonces, para no repetir esos tipos de errores y tratar de tener un poco el control de nuestra vida, es importante que sigamos las indicaciones del video y sobre todo, en estos momentos vamos a aprender un poquito más sobre qué podemos hacer con esas emociones. Ya que hablamos de esa inteligencia emocional, es importante que entendamos de qué se trata esto. La inteligencia emocional comprende varias cosas. Tenemos que saber, por ejemplo, observar, tenemos que comprender, tenemos que controlar, tenemos que regular esas emociones para poder tener un crecimiento personal y también un crecimiento en la parte intelectual. Si nosotros aprendemos a identificar qué es lo que sentimos y cómo nosotros podemos tener la capacidad para poder controlarla, de esa manera vamos a poder llegar a donde nosotros nos propongamos. Entonces, ese crecimiento personal se va a dar paso a paso cuando nosotros comencemos a prestar atención mucho en cómo está nuestra inteligencia emocional. Otro punto que quiero conversar con ustedes es estas partes, de qué se trata, cómo yo puedo dar un paso a la vez para mejorar mi inteligencia emocional. Entonces, vamos a analizarlo juntos paso por paso. El primer punto tiene que ver con identificar y descubrir cuáles son nuestras emociones. Es un camino distinto, pero tenemos que tener claro exactamente qué es lo que estamos sintiendo. Identificar, en estos momentos me estoy sintiendo mal, en estos momentos me estoy llenando, por ejemplo, de una emoción como la rabia. En estos momentos estos pensamientos lo único que hacen es me están haciendo sentir mal y me lleva a un estado de emoción de tristeza. Cuando uno reconoce sus emociones, es capaz de reconocer las emociones de los demás. Y es sumamente importante que el primer paso puedas identificar claramente qué es lo que tú estás sintiendo. 2. Usar las emociones para poder pensar de mejor manera. Cuando nosotros tenemos una serie de problemas que enfrentar, muchas veces las emociones nos pueden ayudar a resolver ese tipo de problemas, pero lo importante es identificar exactamente cuál es la emoción que yo estoy presentando. De esa manera te vas a poder concentrar y vas a poder identificar cuál va a ser el mejor camino que tú tienes para poder conseguir los mejores resultados. El tercer punto tiene que ver con comprender y analizar las emociones. Es importante para todos los seres humanos que podamos identificar cuál es el nombre real de las emociones y cómo estas pueden ir cambiando. Uno puede sentir diferentes tipos de emociones y qué pasa si comienzan a aparecer una tras otra y se comienzan a juntar. Cuando uno piensa en la tristeza, puede ir acompañada de otro tipo de emociones. ¿Qué sucede si una persona recibe una mala noticia en estos momentos o de repente tienes algún familiar que está mal? Entonces, la preocupación te puede invadir, el miedo, la tristeza, la angustia y una serie de emociones con estados de ánimos van a ir apareciendo. Entonces es importante identificar cuál es la diferencia entre cada una de ellas para tratar de buscar la mejor solución. Además, tienes que ser consciente que el analizar las emociones te va a permitir a ti también aprender a identificar nuevas y de esta manera conocerte mejor a ti mismo. El cuarto punto tiene que ver con regular y controlar nuestras emociones. Cada ser humano tiene la capacidad de poder manejar y regular esas emociones que uno puede estar pasando. A veces el cambio de pensamientos puede ayudar o el utilizar algún tipo de estrategia. El respirar, por ejemplo, el poner la mente una imagen, un recuerdo que nos permita salir de esa concentración. Si uno puede controlar, por ejemplo, el enfado, de esa manera puedes evitar otro tipo de problemas que se pueden dar. Yo no quiero tratar mal a una persona cuando me dice algo que no quiero escuchar o no obtengo las cosas que yo necesariamente pienso que son importantes.
Entonces hay que tomarlo con pausa, con calma, y darnos cuenta que en estos momentos tan difíciles para todas las familias, la mayoría de todos los miembros de la familia pueden estar afrontando diferente esta situación. Entonces tengamos cuidado, y si algo nos llena de cólera, de molestia, la mejor forma de poder evitarlo es hablarlo, conversarlo, expresarlo, decir lo que uno está sintiendo para poder regular y que calme esa emoción que de repente es negativa y no te hace sentir bien. El último punto tiene que ver con reconocer las emociones de los demás. Y la palabra clave sería la empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona. A veces hay personas que no son de expresar mucho lo que sienten ni lo que piensan, pero basta con observar de repente su cara, sus gestos, y de esa manera prestar atención a cómo puede estar sintiéndose. Si nosotros podemos ayudar a esas personas, vamos a sentir también que nosotros estamos contribuyendo de repente a que mi casa esté bien, o ayudar a otra persona siempre es gratificante para cada uno de nosotros. Entonces, el reconocer las emociones y el poder ayudar a los demás son pequeños pasos que uno da, y que aprendes a reconocer este mundo de las emociones que es tan grande que te va a permitir a ti conocerte, ayudar a los demás, ayudar en tu casa, tener un mejor ambiente, y lo más importante, que tú tengas un ambiente y un momento de felicidad en cada momento de tu vida. Algo que también, ya para ir llegando a la parte final, nos puede servir es recordar cómo nuestros pensamientos nos pueden ayudar a que podamos tener emociones más saludables, ¿no? Entonces, algunos consejos sobre eso sería: la primera es a la hora de levantarte, que puedas sentirte agradecido por tener de repente a tu familia, agradecido porque estás con salud, agradecido porque puedes respirar, puedes ver y puedes disfrutar, y tienes un día completo de oportunidades para tú sentirte bien, para aprender nuevas cosas que te van a servir en tu futuro, ¿no? El segundo punto que podría ayudarte también es el tema de ayudar a tu cuerpo y tu mente a que estén trabajando. Eso significa que aproveches el día. De repente el escribir, el leer te va a ayudar a que puedas hacer cosas nuevas, o cosas que sí te gustan, y que puede llevar ese pensamiento que tú tienes no hacia un lugar que te va a hacer sentir mal y despertar emociones que no te van a ayudar, sino que te va a ayudar a que esa mente se pueda relajar y puedas sentirte bien, ¿no? El tercer consejo tiene que ver con las personas que nos estamos rodeando. Todos tenemos diferentes tipos de amigos. Hay algunos que son graciosos, hay otros que son más callados, hay algunos que escuchan más, hay otros que no saben escuchar. Pero en estos momentos lo importante para tener esas emociones saludables es que de repente te rodees de personas que sean positivas, que no te estén diciendo constantemente cosas que te van a alterar o que te hacen sentir mal, o que por ejemplo te pongan un apodo, o que te estén diciendo constantemente tus errores. Yo creo que es un momento de elegir bien quiénes son amigos y quiénes no. Una forma rápida de identificarlos para que mis emociones sean saludables es: amigo es la persona, o amiga, la persona que te escucha sin necesidad de que tú se lo pidas. El que te da el consejo no porque va a obtener algo. No es el que te dice hazlo para yo también hacerlo, sino el que está pensando qué es lo mejor para ti. Y a veces eso no lo quieres escuchar, pero aún así tiene la valentía de decírtelo. Entonces, por ese punto yo creo que también podrías identificar quién es y quién no. El cuarto punto, vamos a hablar sobre esto de acá, que tiene que ver con cuando uno siente estas emociones negativas. En algún momento todos hemos sentido miedo, estamos en una pandemia mundial, y es lógico que todos sintamos unas emociones negativas, algo que no conocemos, no sabemos a veces qué cosa puede pasar, pero tenemos que tranquilizarnos, porque si seguimos los consejos de los especialistas, las cosas cambian, ¿no? No hay que salir de manera innecesaria, eso ya lo habíamos hablado antes, pero sobre todo, cuando tú sientas ese temor o miedo, o de repente por alguna situación que ha tocado vivir y estás sintiendo tristeza, rabia, es momento de actuar y no dejar que esas emociones sigan creciendo. ¿Qué puedes hacer? Yo te recomiendo que puedes utilizar momentos para, primero, respirar. Es importante que tomes tiempo para darle a tu cuerpo lo que necesita. Parece que fuera algo sencillo, yo puedo respirar todos los días, pero no se trata de esto.
Así como nos gusta la tecnología y de repente nos gustan las redes sociales, puedes encontrar en YouTube, hay varios videos de técnicas de respiración, ¿no? Puedes tomar aire, retener el aire y botar el aire, siempre contando, ¿no? Tomas aire de manera lenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, retienes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y botas el aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te vas a dar cuenta que el introducir esa cantidad de oxígeno te va a ayudar a que tu mente se pueda despejar, el ritmo cardíaco cambia y de esa manera vas a ver cómo te vas a tranquilizar. Entonces ahí tienes un cuarto consejo que te puede servir cuando tienes esas emociones negativas. Y el último tiene que ver con tu alimentación. Si bien estamos en un aislamiento social parcial y de repente tienes muchas ganas de salir, eso no tiene nada que ver con que descuides tu alimentación. La vida va a continuar, la vida va a seguir y esta situación difícil va a pasar en algún momento. Entonces tú tienes que llegar a esa etapa, a ese momento con el cuerpo en óptimas condiciones. Entonces no te olvides de la parte de cuidado físico, buena alimentación y que tengas un buen descanso. Bueno, llegó el momento de, siempre ustedes saben que en estas sesiones estamos trabajando la parte final, algo que les haga reflexionar, alguna actividad que nos haga pasar bien y sobre todo que tengas herramientas que te puedan servir a ti. Cuando hacemos estas sesiones estamos pensando en cómo te podemos ayudar. En algún momento todos hemos sido adolescentes, todos los que somos adultos recordamos esa parte. Y una característica de la adolescencia es que a veces piensan de que uno está solo, pero en estos momentos no estás solo. Tienes a tu familia, tienes amigos y también tienes a personas que tratamos de que puedas sentirte bien. Entonces utilicemos este momento para pensar en nosotros. Este momento para tratar de querernos nosotros también a nosotros mismos y sobre todo que esto nos sirva para poder hacerlo varias veces en un futuro. Se trata de, este es un ejercicio que quiero que ustedes lo hagan, es una actividad que lo que trata es de guiarlos a tener un momento de meditación. ¿Cómo se hace una meditación? No se trata solamente de hablar de una persona que está poniendo la mente en blanco o está con el incienso al costado y eso es la meditación. No, va mucho más allá de eso. Entonces, esta actividad es 1 minuto. Ustedes van a escuchar a una persona que les va a pedir que hagan cosas. Se van a dar cuenta que esos momentos, esos espacios de silencio son los que ustedes necesitan en estos momentos. Si bien nosotros cuando estábamos en la adolescencia también sentíamos como ustedes que hay demasiadas emociones o que muy rápido, por ejemplo, llegan y a veces es difícil de controlar, esto nos va a permitir poder calmarnos, poder reconocer las emociones que estamos pasando y de repente, si es una emoción negativa, te va a ayudar a que te sientas bien. Entonces, vamos a ver cómo está tu capacidad de concentración y si de repente te desconcentras un poco, no te preocupes, vuélvelo a intentar y vas a ver que cada día que hagas estos espacios de silencio vas a sentirte mejor físicamente también. Entonces, empecemos. Respira a tu propio ritmo. Permite que tu respiración siga su propia cadencia. Entre la inhalación y la exhalación puedes tomarte un breve momento de pausa si quieres. Puedes descansar en este espacio entre inhalación y exhalación, no hay prisa. Aprovecha los momentos de silencio para sentir tu respiración, eso es todo. Eso es. Sigue respirando calmadamente, en la quietud, en el silencio. No hay nada que hacer, ningún lugar al que ir. ¿Qué les pareció? ¿Lograron hacerlo? Lo importante es que ustedes puedan tomar esta información y de repente busquen un lugar en su casa, en momentos que se sientan tristes, se sientan solos o de repente tengan rabia, les puede servir un poco para aclarar. ¿Por qué tengo que hacer estas cosas de repente? Ustedes pensarán. Porque lo importante es que aprendas a cuidarte y aprendas a sentirte bien tú. En la vida siempre va a llegar momentos que se nos van a presentar momentos difíciles. Ahorita todos estamos pasando un momento difícil, pero es importante afrontarlo de la mejor manera. Vivir lamentándonos es vivir en el pasado.
Cuando uno se vive en el pasado y está lamentándose constantemente de cosas que no tenemos, el problema es que nuestro cerebro no trabaja igual. Esa parte creativa que tú deberías tener, que lo vimos en la primera sesión, que nos permite afrontar mejor una situación, se ve obstruida cuando utilizo mi mente solamente para lamentarme. El lamentarse también es traer recuerdos de repente del ayer, pero eso hace que tú no puedas disfrutar del hoy. Por eso es importante que utilices tus emociones para que pueda guiar tus pensamientos y de esa manera puedas tener una vida que tú te mereces, que tú necesitas, y además que comiences a valorar esa vida que tú tienes. Esperamos que la información que han recibido les pueda servir. Como ustedes saben, nuevamente, esto llega gracias a Refinería La Pampilla Repsol. En la próxima sesión vamos a tocar un tema interesante que tiene que ver con la automotivación, la forma o la capacidad de nosotros para poder motivarnos. De repente en estos momentos no sentimos muchas ganas, entonces vamos a trabajar sobre eso, vamos a ver qué cosas podemos hacer y cómo podemos utilizar esa parte como un recurso en mi vida y que yo pueda lograr lo que me proponga. Pensemos un poquito más a futuro, ahorita estamos trabajando nuestras emociones, nos estamos conociendo y luego vamos a ver cómo podemos ayudarte para que tú estés motivado y puedas llegar a lo que tú te propongas. ¿Ok? Entonces esperamos nuevamente que ustedes estén bien, que sus familias estén bien y esperamos vernos nuevamente.